hoy qué es la transición energética. Como les dije, vamos a arrancar con esto y en un rato con Luz vamos a estar profundizando más. Luz nos va a también dar mucha info de cómo se baja esto a la Argentina, que está bueno ese tema. Cuando hablamos de transición energética, y como lo dice la definición que se ve en pantalla, son los cambios estructurales que experimentan los sistemas energéticos a lo largo del tiempo. Es decir, que el requerimiento de las fuentes de energía o las fuentes de energía que se utilizan en un determinado país o una determinada región, con el tiempo cambian. Por alguna razón surge otra que reemplaza a la principal que se utilizaba previamente. Eso se llama de manera general transición energética. Hemos tenido a lo largo de toda la historia muchas transiciones energéticas que se han ido dando y en cada país tal vez ha sido distinto esa situación y también es distinto qué objetivos tienen hoy. Tal vez hay países que tienen que hacer un cambio de un sistema energético X a otro. No en todos los países es el mismo proceso que se tiene que dar. Ahí vamos a pasar a la siguiente. Que esto está bueno este gráfico porque representa muy bien lo que es una transición energética desde el punto de vista del consumo de energía. Esto corresponde al consumo de energía de Estados Unidos, por ejemplo, en toda su historia. Ahí se ve desde 1850 hasta los años 2000, por ejemplo. Se ve cómo, si vemos en el eje, digamos, de las ordenadas, donde están los porcentajes, se ve qué porcentaje de fuente de energía era la primordial en ese año. Y se ve cómo hasta vamos a decir 1880, 1885 más o menos, la madera fue la principal fuente de ese país. Y cómo a partir de ese año 1880-1885 se produce justamente un cruce, una transición en donde progresivamente ya había venido creciendo, en este caso el carbón, y pasó a ser luego el carbón la principal fuente de energía de ese país. Después sigue la historia, por supuesto, y se observa cómo alrededor de 1950 ocurre lo mismo. Empieza progresivamente a disminuir la utilización de carbón con los años y progresivamente iba creciendo el consumo de petróleo principalmente y de gas en menor medida, pero también se iba acrecentando. Y en 1950 aproximadamente se produce una nueva transición energética. El oil pasa a ser la mayor fuente de energía de ese país y el carbón comienza a perder peso, ¿no? Y después se puede observar cómo hasta el año 2000 se mantuvo cierta estabilidad en lo que fue el consumo de petróleo, o hay una etapa que hubo un pequeño crecimiento del gas, pero también se mantuvieron como las dos energías principales, ¿no? Entonces acá lo que podemos ver son claramente bien definidas dos puntos en los que se produjo una transición energética. Vamos con la siguiente, yendo un poco más a la actualidad. Esto fue tal vez un poco de la historia, en este caso de un ejemplo que estuvo como bastante marcado, bastante claro, como fue el de Estados Unidos. ¿Y cuál es el principal foco hoy cuando hablamos de transición energética? Es justamente que este sistema energético que tenemos pase de ser de mucho peso con los combustibles fósiles, que está dominado principalmente por los combustibles fósiles, que para pasar en limpio, cuando hablamos de combustibles fósiles nos referimos principalmente a esos tres que vemos ahí, petróleo, gas y carbón. Pasar de eso hacia un sistema energético que no que reemplace, pero sí que incorpore una mayor parte de otro tipo de energías, como es por ejemplo las energías renovables, y también la forma en que consumimos la energía, que esto es algo muy importante, que es lo que se denomina como eficiencia energética, poner foco ahí. Entonces cuando se habla de transición energética hoy, principalmente se hace foco en esto, en cómo pasamos de un sistema principalmente formado por combustibles fósiles a uno que incorpore otro tipo de energías. Y ahí, Ariel, como comentario, si bien hay acuerdos internacionales para cambiar por energías más limpias, igual este cambio entiendo que se da porque las fuentes de combustibles fósiles son no renovables. Claro. Entonces tienen un límite de tiempo en el que ya no van a estar disponibles, ¿no? A diferencia de otras fuentes que son las renovables. Sí. Ese en parte viene por eso, y en parte viene, como vos decís, por acuerdos internacionales, que tal vez la idea no es hacer ir a fondo con eso, pero por ejemplo el Acuerdo de París, que lo hemos nombrado acá cuando hablamos de ODS con Carito, un poco busca eso, cómo modificar la matriz energética, de la que habló en su momento Mica también, para que este incremento de la temperatura del planeta merme, no vaya a esa tasa tan alta, ¿no? Me encantó el gráfico que trajiste porque fue sumamente
o sea, gráfico, o sea, se entendió bien el concepto de transición energética, porque a veces se lo asocia a eso, que la transición energética es pasar a energías renovables, pero no necesariamente. No, es claro, es una transición. Generalmente, como decís vos, siempre cuando uno dice transición energética, igual renovables. Claro. Igual solar, igual eólica, y no. Hay países tal vez, como por ejemplo China, que hoy la mayor parte de su matriz, el mayor uso de fuentes de energía es el carbón. Sí. Entonces tal vez China tiene, tal vez puede ir, no sé si puede pasar que vaya directo a las renovables, no sé, pero tal vez puede tener ahí algo, una transición intermedia de decir, consumamos más gas. Entonces como que, bueno, es como que cada país tiene una matriz hoy y esa matriz puede variar según lo que quieran, ¿no? Volvemos ahí, y acá viene lo que nos adelantó también acá Guise, que es para qué o por qué surge esto de la transición energética, qué es lo que le da peso a esto. Y es justamente el tema de este gráfico que, si recuerdan, si no lo van a ver en la apuesta energética de gases de efecto invernadero, es cómo el exceso de uso de combustibles fósiles hace que se acumulen muchos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Que, como nosotros hablamos en su momento, los gases de efecto invernadero son necesarios que estén, porque son de alguna manera los que regulan la temperatura del planeta para que el planeta sea habitable. Lo que pasa es que cuando son demasiados esos gases de efecto invernadero, hace que las radiaciones que vuelven a la Tierra sean tan elevadas que el planeta se caliente por encima tal vez de lo necesario o de lo esperado. Y se hacen muchas proyecciones que justamente si se mantiene, por ejemplo, una determinada concentración de gases de efecto invernadero, se hacen muchas proyecciones internacionalmente de decir, bueno, de acá a 20, 30, 50 años puede pasar tal situación a nivel planeta, ¿no? Desde lo que se habla siempre y que está ocurriendo, de hecho, sequías, cómo se levantan los niveles, por ejemplo, del mar, etcétera, ¿no? Básicamente está en peligro la vida humana. Tal cual. Sí, la vida como la conocemos. Exacto. Las películas apocalípticas como 2012. Sí. Como 2012, sí, hay muchas apocalípticas, sí, tal cual. Y si volvemos ahí, después de hablar de esto, entonces decimos, bueno, los gases son los que, por el motivo que surge este foco de la transición energética hoy, de pasar de combustibles fósiles 100% a algo que sea un poco más integrado. Y acá es donde surge cómo se puede hacer esto, para hacer esta transición que se está planteando. Bueno, a partir de la producción de nuevas energías, hablamos por ejemplo de la solar, la eólica, la hidroeléctrica también es una energía muy, muy común. Después hay que hacer mucho foco, como siempre, cuando hablamos de cualquier tipo de energía, se habla de la infraestructura, ¿no? Hoy estamos acá desafiando, por ejemplo en Argentina, la infraestructura para poder movilizar gas, movilizar petróleo. Para una fuente de energía, por ejemplo, renovable, hay que también pensar en cómo se va a distribuir esa energía. No es tan simple. Después también se habla del almacenamiento. La energía solar, por ejemplo, es una energía que obviamente se genera en horas diurnas, por así decirlo. Entonces es necesario tal vez esa cantidad de energía que se genera en el día, almacenarla para después poder utilizarla o prorratearla según sea necesario en otros horarios, ¿no? Entonces surge también eso de cómo almacenamos una energía, por ejemplo, solar. Cuando hablamos de consumo, acá la transición energética plantea mucho esto de la eficiencia energética, es decir, básicamente qué tan responsables somos con el uso de la energía. Nuestra huella de carbono. Nuestra huella de carbono, por supuesto. Sí. También como, no sé, si usamos alguna luz, dejamos una luz prendida y nos vamos por ahí. Eso es una mala práctica de transición energética. El exceso de temperatura, por eso se hizo muy, muy popular a veces esto de por qué el aire a 24 grados, porque tal vez es una temperatura ambiente o correcta. O cómoda, no necesariamente necesitas estar a 18 grados en verano. 18 grados. Si pones el aire de 18 y probablemente necesites consumir más energía eléctrica y eso hace que si vamos para atrás en la cadena necesites sacar más gas o más petróleo de la tierra. Y después se habla también, por ejemplo, de cómo los edificios pueden estar mejores aislados, justamente para que contengan mejor la temperatura y no sea necesaria tanta calefacción o tanta refrigeración. Y surgen también el planteo de los vehículos eléctricos, ¿no? Que los vehículos, obviamente, si bien esto es bastante incipiente y hay mucho que recorrer ahí todavía, pero bueno, obviamente gran parte del consumo de gas y petróleo
es en parte por todo lo que es el transporte mundial, ¿no? Igual hay algunos países más avanzados con el tema de vehículos Exacto. eléctricos que lo promueven en sus políticas internas, ¿no? Sí. Tienen beneficios. Sí, Pero bueno, nosotros todavía estamos en el camino. Estamos en el camino y también a veces se generan ciertos debates, ¿no? Con eso, por ejemplo, de decir, bueno, sí, pero necesitas generar baterías, necesitas tener litio para las baterías, o sea, hay como un trasfondo, claro, las estaciones de carga, o sea, no es tan fácil implementarlo de manera globalizada, ¿no? Y después lo que decíamos ahí de las políticas, ¿no? Siempre hace falta que esto esté acompañado por políticas, por regulaciones y por financiamiento, que realmente alguien que quiera invertir diga, bueno, tengo tal beneficio por invertir, por ejemplo, en, no sé, en una planta solar, una planta eólica. ¿Qué beneficio tengo como para que sea mi cash flow cierre también? Porque esa es una realidad, no deja de ser un negocio, ¿no? Se ríe Mica con cash flow. Yo voy spoileando acá, pero bueno. Claro, porque al final y al cabo la energía que se produzca con las distintas fuentes tiene que ser además económica para que llegue a la mayor cantidad de personas. No puede ser una energía mucho más cara, digamos. Exacto. ¿No? Esto que decís, mira, das pie perfecto para lo que viene, Diego, que ya es el cierre, que dice, la transición energética focalizada en el acceso a la energía y la mitigación del cambio climático es el principal desafío. Es decir, ¿cuál es el desafío de que logremos esta transición energética? Que realmente está acompañada por un acceso, que sea cual sea la matriz que planteemos, sea con petróleo, gas, solar, eólica, sea una matriz que realmente sea accesible para todas las personas. Eso no hay que olvidarlo, digamos, no tiene sentido planear algo que después va a dejar a muchas personas sin la posibilidad de tener acceso a esa energía. Y después, como también algo principal, es la mitigación del cambio climático. Ese es otro de los objetivos de la transición, reducir esa concentración de gases de efecto invernadero que hacen que el planeta eleve su temperatura por encima de la requerida o la necesaria, por así decirlo. Claro, y por ahí mucho también está la frase, Ariel, que dice, no pensemos solo en nuestra generación, sino lo que puede llegar a pasar en 100 años, 200 años, dejemos un planeta para nuestros hijos y las próximas generaciones, digamos, ¿no? Claro, esto que decís está bueno. El Acuerdo de París, por ejemplo, se puso mucho foco, se pusieron algunas perspectivas al 2030, otras al 2050, ese fue más o menos el rango. Y eso se planteó, por ejemplo, en el 2015 surgió el Acuerdo de París, o sea, se le dio toda una perspectiva de años importante, incluso tal vez muchos de los que estaban planteando este acuerdo ya tenían una edad avanzada y tal vez sabían que en el 2050 posiblemente o iban a ser muy grandes o tal vez no iban a estar, pero así todo dijeron, bueno, hay que hacer algo, hay que pensar en justamente darle esa mirada sustentable, que es pensar en lo que viene.